¿Sabías que Dios te dio un poder secreto que aún no has aprendido a usar? Un poder tan grande, tan transformador, que puede cambiar tu vida por completo, pero que muchos ignoran o desaprovechan. La Biblia nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es la clave para desbloquear ese poder oculto que Dios ya puso dentro de ti. Hoy exploraremos cómo este poder no solo está disponible, sino que es una herramienta divina para vivir una vida victoriosa, llena de propósito. Te mostraremos cómo acceder a esa fuerza interior que te ha sido dada y cómo puedes comenzar a usarla ahora mismo. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti y activar ese poder en tu vida? No te lo puedes perder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logran alcanzar lo que parece imposible, mientras que otros, con las mismas oportunidades, se sienten atrapados en su propia vida? La diferencia no siempre está en las circunstancias, sino en el poder que uno es capaz de activar, un poder secreto que Dios ya te ha dado, pero que muchos aún no aprenden a usar. La Biblia dice en Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Este versículo no es solo un recordatorio de que la fe mueve montañas, sino una invitación a comprender que el poder divino que Dios ha puesto en ti está esperando ser liberado a través de tu fe. Hoy vamos a profundizar en cómo ese poder secreto puede ser activado. Y todo comienza con algo tan sencillo y a la vez tan profundo como la fe en acción. La fe no es simplemente un sentimiento o una creencia pasiva. No se trata de esperar que las cosas sucedan mientras te quedas de brazos cruzados. La verdadera fe es activa, es dinámica y sobre todo es audaz. La fe es lo que te permite ver más allá de lo visible, ver lo que Dios tiene preparado para ti, incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Es un poder que mueve tu vida, tus decisiones y tu destino, pero requiere que tú tomes la iniciativa. En Santiago 2:26 encontramos una afirmación contundente. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí es donde muchos se quedan atrás. La fe debe ir acompañada de acción. Sin acción no puede manifestarse el poder que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto en tu corazón un potencial infinito, pero si no lo activas, ¿cómo esperas ver los frutos de ese poder? En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Abraham, un hombre que, al igual que tú, tenía una promesa de Dios, pero no veía nada que indicara que esa promesa se iba a cumplir. Dios le prometió que sería el padre de naciones, pero a sus 75 años, Abraham no tenía hijos. ¿Qué hizo Abraham? En lugar de rendirse, en lugar de cuestionar la promesa, actuó con fe. Se levantó y comenzó su viaje hacia una tierra desconocida, confiando en la palabra de Dios, aunque no veía un solo signo que confirmara que todo iba a salir bien. Y de esta manera Abraham activó el poder de Dios en su vida. No solo vio la promesa cumplirse, sino que se convirtió en el padre de multitudes. La fe de Abraham no fue solo un creer pasivo, fue una fe que lo llevó a actuar, a caminar hacia lo que Dios le había prometido, sin importar cuán incierto parecía el camino. Dios te está invitando hoy a hacer lo mismo. Él ha hablado en tu vida, ha depositado sueños y deseos en tu corazón, pero tal vez no los has visto materializarse porque no has tomado acción. Y puede que digas, pero no tengo lo que necesito, no estoy preparado, no tengo los recursos. Eso es exactamente lo que le dijo Moisés a Dios cuando fue llamado a liberar a su pueblo de Egipto. En Éxodo 3:11-12 Moisés responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y sin embargo Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Dios no está mirando lo que tú no tienes. Él está mirando lo que puedes hacer con lo que Él te da. Lo que te está pidiendo no es que tengas todo lo que necesitas, sino que confíes en que Él te proveerá lo necesario para cumplir su propósito. Cuando actúas con fe, Dios provee lo que te falta.
Podríamos hablar también de la mujer con flujo de sangre, una historia tan conmovedora que nos recuerda el poder que la fe tiene cuando se pone en acción. En Marcos 5:34 Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Esta mujer, que había sufrido por años sin hallar remedio, creyó en el poder de Jesús y actuó. Sabía que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Su fe la impulsó a actuar, a salir de su lugar de sufrimiento y extender su mano, aún en medio de la multitud que la rodeaba. La fe que ella tenía no era pasiva, sino activa, una fe que la movió a tomar una acción valiente. Al igual que esta mujer, tú también tienes acceso a un poder divino, pero es necesario que lo liberes a través de la fe activa. La fe activa te lleva a lugares donde jamás imaginaste llegar. Te da la confianza para dar pasos que parecen imposibles, pero que con Dios todo es posible. No se trata de ver primero para creer. Es al creer que las puertas se abren. Es como el momento cuando Jesús le dice a los discípulos en Mateo 14:29, ven. Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, podría haberse quedado en la barca, pensando que era imposible, pero no lo hizo. Él actuó. Cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús, lo hizo porque creyó. Y aunque en su duda comenzó a hundirse, fue su fe la que lo hizo levantarse. Dios te llama hoy a salir de tu barca, a caminar sobre lo que parece inalcanzable, a no dejarte limitar por lo que los ojos humanos pueden ver, sino a ver con los ojos de la fe, los ojos que creen en lo imposible. Este poder secreto que Dios te ha dado, lo liberas cuando decides dar el primer paso, cuando decides caminar por fe y no por vista. Pero lo más importante es que no estás solo en este camino. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada paso que tomes en fe, Dios lo respalda. Tú solo tienes que darlo y Él se encargará del resto. No se trata de ser perfecto o de tener todo resuelto. Se trata de confiar en que Dios proveerá lo que necesites a medida que avanzas. Es un viaje de fe y en cada paso su poder se activa en tu vida. Así que hoy, haz un alto y reflexiona sobre tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido que aún no has alcanzado? Tal vez tienes sueños olvidados o cosas que has dejado de creer que son posibles. ¿Por qué? ¿Por qué no dar ese primer paso de fe, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sepas cómo se va a dar todo? La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú eres capaz de ver lo que Dios ve, entonces darás ese primer paso sin miedo, porque sabrás que el poder que Él te ha dado es más grande que cualquier obstáculo. Es tiempo de activar ese poder secreto en tu vida. Es hora de que la fe en acción transforme tu realidad. Recuerda que la fe no es algo que se queda en el corazón, es algo que se demuestra en lo que haces, en cómo vives, en cómo tomas decisiones, en cómo actúas. Tu vida puede ser transformada cuando decidas poner esa fe en acción. Al igual que Abraham, Moisés, la mujer con flujo de sangre y Pedro, puedes ser testigo del poder de Dios moviéndose en tu vida. Pero todo empieza con un paso de fe. ¿Estás listo para darlo? ¿Estás listo para activar ese poder secreto que Dios ya te dio y ver lo imposible hacerse posible? El momento es ahora. El poder secreto que Dios te dio no está solo en lo que ves, en lo que haces o en lo que tienes. Está profundamente arraigado en tu relación con Él, y esa relación se activa a través de la oración. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Creador del universo. Cuando oras, te conectas con la fuente misma de todo lo que es posible. En Mateo 7:7 Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Estas palabras no son solo una invitación a pedir, sino una declaración de poder. A través de la oración, no solo pides,
sino que accedes a un poder que puede transformar tu vida en lo más profundo. Es fácil pensar que la oración es simplemente una lista de peticiones que le hacemos a Dios, pero va mucho más allá. La oración es un medio por el cual Dios te da acceso a su sabiduría, a su paz, a su guía y sobre todo a su poder. En Filipenses 4, 6 o 7 se nos enseña: no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración te conecta con una paz que va más allá de cualquier circunstancia, y esa paz es la que te permite experimentar y activar el poder secreto que Dios ha puesto dentro de ti. Muchos se preguntan por qué, a pesar de orar, no ven cambios inmediatos. Pero la oración no siempre cambia las circunstancias de manera instantánea. Lo que la oración hace es transformar tu corazón, tu mente y tu espíritu, preparándote para ver y recibir lo que Dios tiene preparado. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos dice: y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esta es la clave: orar conforme a la voluntad de Dios. El poder de la oración no está en pedir solo lo que queremos, sino en alinearnos con el propósito divino. Es al orar de acuerdo con su voluntad que podemos experimentar ese poder transformador. Es importante entender que la oración tiene la capacidad de mover no solo las situaciones externas, sino también el interior de quien ora. Al orar, Dios comienza a cambiarte desde adentro, a moldear tu corazón y tu mente de acuerdo con su plan perfecto para tu vida. En Romanos 12:2 se nos enseña: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La oración es uno de los medios más poderosos para esta transformación. Cuando oras, estás invitando a Dios a renovar tu mente y a transformar tu vida según su voluntad. Y esta transformación no solo afecta tus pensamientos y emociones, sino también cómo ves las circunstancias que te rodean, cómo actúas y cómo enfrentas los desafíos. Un ejemplo claro de la fuerza transformadora de la oración lo encontramos en el relato de Jesús en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39, Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento Jesús no solo estaba pidiendo fuerza para afrontar lo que venía, sino que estaba alineando su voluntad con la voluntad de su Padre. En ese espacio de oración no solo se fortaleció, sino que también se preparó para llevar a cabo la misión que le había sido encomendada. La oración entonces no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos capacita para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Es fundamental entender que la oración es un acto de entrega. Cuando oras, estás reconociendo que no tienes el control, pero confías en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Esta actitud de entrega es la que te permite activar el poder divino que se encuentra en tu interior. La oración no solo busca cambiar lo que está afuera, sino también lo que está dentro de ti, preparándote para recibir lo que Dios tiene preparado. En Salmos 37:4 encontramos una promesa: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto significa que cuando te entregas completamente en oración, alineando tu corazón con el de Dios, Él comienza a obrar en ti, y lo que antes parecía imposible se convierte en parte de su propósito para ti. Al orar, también estás activando el poder de la fe. La oración no es solo un ejercicio de palabras, es una manifestación de fe. Creer en lo que estás pidiendo, confiar en que Dios te oye y actuará según su voluntad, es lo que le da poder a tus oraciones. En Marcos 11:24 Jesús dice: por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será concedido.
Esta es una promesa que debemos tomar en serio. Creer en lo que estamos pidiendo es parte fundamental de la oración. La fe que se activa en la oración es el combustible que enciende el poder de Dios en nuestra vida. Sin fe, la oración se convierte en una simple repetición de palabras. Con fe, la oración se convierte en un acto poderoso que desata el poder divino. Pero, ¿por qué a veces parece que nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente? La respuesta está en el tiempo perfecto de Dios. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Lo que nos parece tarde o imposible no está fuera del alcance de Dios. La oración activa el poder divino, pero este poder trabaja según el plan perfecto de Dios, no según nuestros propios tiempos. Debemos confiar en que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está obrando de una manera que no siempre comprendemos, pero que siempre será para nuestro bien y su gloria. La oración es también un acto de perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús cuenta una parábola para enseñar la importancia de orar siempre y no desmayar. La mujer que persistió ante el juez injusto es un ejemplo de cómo la perseverancia en la oración puede traer resultados. No debemos desanimarnos cuando las respuestas no llegan de inmediato. La oración constante, la persistencia en la fe, es la que activa el poder de Dios a lo largo del tiempo. En la espera, Dios está trabajando en ti y a través de ti, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para recibir lo que Él tiene preparado. Así que la oración no es solo una herramienta para pedir, sino una forma de acceso a ese poder secreto que Dios ha puesto en ti. Al orar, no solo hablas con Dios, sino que permites que su poder obre en tu vida. La oración te transforma, te fortalece, te guía y te conecta con el propósito divino. Es el canal por el cual accedes al poder que Dios ha prometido. Y cuando oras de corazón, con fe, de acuerdo con la voluntad de Dios, te unes al poder infinito del Creador. No hay límites para lo que puede suceder cuando la oración activa el poder divino que Dios ha depositado en ti. Cada oración es un acto de fe, una afirmación de que crees en la soberanía de Dios y en su capacidad para hacer lo imposible. No subestimes el poder de la oración. Puede ser la chispa que encienda la transformación en tu vida. Dios te ha dado este poder secreto y la oración es la llave que abre esa puerta. ¿Estás listo para orar con fe? Para activar ese poder en tu vida y ver la transformación que solo Él puede traer. El poder secreto que Dios te dio no se activa solo a través de la fe o la oración. Este poder está intrínsecamente ligado a algo fundamental: tu identidad en Cristo. Muchos viven sus vidas sin realmente comprender quiénes son en Él. Y es precisamente esa falta de entendimiento lo que les impide vivir en la plenitud del poder que Dios ha puesto a su disposición. En 2 Corintios 5:17 Pablo nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no es solo un recordatorio, es una declaración de identidad. Cuando aceptamos a Cristo, no solo estamos recibiendo perdón, sino que también recibimos una nueva identidad, un nuevo comienzo, una nueva fuerza. La identidad que tenemos en Cristo es la clave para activar el poder secreto de Dios. Muchos viven bajo la sombra de su pasado, de sus fracasos, de sus inseguridades, pero la verdad es que como hijos de Dios somos una nueva creación. Ya no estamos definidos por lo que fuimos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. El entendimiento de esta nueva identidad es lo que nos permite caminar en victoria, en fe y en poder. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados para algo más grande, y eso solo se revela cuando comprendemos quiénes somos realmente en Cristo.
El problema es que muchas veces buscamos nuestra identidad en las circunstancias, en lo que otros piensan de nosotros o incluso en nuestros propios logros. Sin embargo, esas definiciones son limitadas y temporales. El verdadero poder comienza cuando dejamos de depender de nuestras propias definiciones y comenzamos a vivir según la verdad de lo que Dios dice que somos. En Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Al ser adoptados como hijos de Dios, nuestra identidad cambia por completo. Ya no somos huérfanos espirituales. Ya no estamos definidos por nuestras fallas pasadas. Somos hijos amados del Rey, con una herencia eterna, con el poder de vivir según su voluntad. Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo, todo cambia. La forma en que enfrentamos los desafíos, la forma en que vemos el mundo, incluso la forma en que vemos a nosotros mismos. En Romanos 8:17 se nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solo somos adoptados como hijos, sino que somos hechos coherederos con Cristo, compartiendo con Él su herencia, su poder, su autoridad. Esta es una revelación que transforma todo. Si somos coherederos con Cristo, ¿qué nos detiene? El poder que Dios te dio no es algo que está fuera de tu alcance, sino algo que está disponible para ti ahora mismo, porque eres parte de su familia. Cuando vives esta verdad, no hay miedo, no hay duda, no hay límites. Tú eres hijo del Rey de Reyes, y eso te da una autoridad que va más allá de lo que el mundo pueda ofrecerte. El apóstol Pedro también habla de nuestra identidad en Cristo cuando dice en 1 Pedro 2:9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo elegido, una nación santa, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Cuando entiendes que eres parte de este linaje, te das cuenta de que tienes un propósito mucho mayor del que tal vez habías imaginado. No solo eres una persona más en este mundo, eres alguien con una identidad celestial, alguien con un propósito eterno, alguien llamado a hacer la diferencia en el mundo. Este conocimiento de quién eres en Cristo cambia tu perspectiva sobre todo lo que te rodea. En Filipenses 4:13, Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice que podemos hacer todo por nuestra propia fuerza, sino en Cristo. Cuando vives de acuerdo con tu identidad en Cristo, el poder que Él te da es ilimitado. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, cuando sabes quién eres en Cristo, te das cuenta de que todo es posible. La fuerza no viene de ti, viene de aquel que vive en ti. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria, lo que te da la capacidad de superar cualquier obstáculo. Cuando entendemos nuestra identidad, también entendemos nuestra autoridad. En Lucas 10:19, Jesús nos da una promesa: he aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una declaración de autoridad. No solo estamos llamados a vivir una vida en Cristo, sino que también somos llamados a ejercer la autoridad que Él nos da sobre las fuerzas del mal. El poder secreto que Dios ha puesto en ti no solo te capacita para vivir con propósito y victoria, sino también para luchar contra las adversidades y vencerlas. Este poder no está limitado a las circunstancias de la vida, sino que te da la capacidad de caminar en victoria en medio de ellas. La identidad en Cristo también nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Al comprender quiénes somos en Cristo, podemos ver el sufrimiento de manera diferente. No estamos siendo derrotados por nuestras luchas, estamos siendo fortalecidos a través de ellas. Cuando sabemos quiénes somos, entendemos que las dificultades de la vida no son el final,
sino una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nosotros. Esta perspectiva transforma no solo nuestra actitud ante los problemas, sino también nuestra capacidad para superarlos. La revelación de nuestra identidad en Cristo también cambia la forma en que vemos las bendiciones. En Efesios 1:3 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya no estamos esperando las bendiciones de Dios como algo lejano o incierto. Las bendiciones ya nos han sido dadas, pero necesitamos entender nuestra posición en Cristo para poder recibirlas y vivir en ellas. Cuando conoces tu identidad en Él, sabes que eres heredero de las promesas divinas, y eso te permite caminar en una nueva dimensión de fe y poder. Esta revelación de identidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere un proceso continuo de crecimiento en la fe, un proceso de descubrimiento en la palabra y en la oración. Pero a medida que te sumerges más profundamente en lo que significa ser un hijo de Dios, te das cuenta de que todo lo que pensabas que te definía ya no tiene poder sobre ti. Tu pasado, tus fracasos, tus limitaciones ya no dictan tu futuro. Solo lo hace la verdad de quién eres en Cristo. En resumen, el poder secreto que Dios te dio no solo se activa por la fe, la oración o la acción. Se activa cuando comprendes quién eres en Cristo. Eres una nueva creación. Eres un hijo de Dios. Eres un coheredero con Cristo y tienes una autoridad divina sobre todas las fuerzas del mal. Este poder no está fuera de tu alcance, está dentro de ti, esperando ser revelado y activado. Cuando comprendas tu identidad en Cristo, verás que todo lo que te rodea comienza a cambiar. Tu vida, tus desafíos, tus relaciones, todo será transformado por el poder divino que ya mora en ti. ¿Estás listo para vivir según la verdad de quién eres en Cristo y activar ese poder en tu vida? Cuando Dios te dio el poder secreto de vivir una vida plena en Él, no solo te otorgó un propósito eterno, sino que también te brindó un recurso invaluable: su sabiduría. A menudo, las decisiones que tomamos pueden parecer abrumadoras y las circunstancias de la vida nos llevan a sentir que estamos caminando en la oscuridad, buscando respuestas en cada esquina. Pero la verdad es que, aunque las soluciones del mundo sean limitadas, la sabiduría divina está siempre disponible para aquellos que la buscan. Proverbios 2:6 nos recuerda que, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría no es una sabiduría humana limitada por nuestras capacidades, sino una sabiduría que proviene de aquel que creó el universo. Y este poder de sabiduría, este recurso infinito, está dentro de ti, esperando ser liberado. La sabiduría de Dios no se limita a grandes decisiones o momentos críticos de nuestra vida. En realidad, está diseñada para guiarte en cada paso, en cada momento, en cada desafío. Pero para activar esa sabiduría es necesario entender que no se trata de buscar respuestas externas o confiar solo en nuestra lógica humana. La verdadera sabiduría viene de una profunda relación con Dios, una que se cultiva a través de la oración, la meditación en su palabra y el estar dispuesto a escuchar su voz. En Santiago 1:5 encontramos una promesa poderosa: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no es tacaño con su sabiduría. Él está dispuesto a dártela generosamente, pero necesitas pedirla y, lo más importante, estar dispuesto a recibirla cuando te sea dada. Este poder secreto que Dios ha depositado en ti es más grande que cualquier conocimiento mundano. Es una sabiduría que no solo te ayuda a tomar decisiones correctas, sino que transforma tu forma de ver la vida, tus relaciones, tus metas y tu propósito. Muchas veces nos encontramos atrapados en las trampas del mundo, buscando consejos en lugares equivocados, y olvidamos que la sabiduría de Dios es el camino directo hacia una vida llena de paz,
prosperidad y propósito. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí radica la clave. La sabiduría divina comienza con la confianza plena en Dios, el reconocimiento de que, aunque nosotros no tenemos todas las respuestas, Él sí las tiene. La sabiduría de Dios no es solo para momentos de incertidumbre. Es una guía constante, una luz que ilumina tus decisiones en cada área de tu vida, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios o en tu vida espiritual. Esa sabiduría divina está disponible para ti, guiándote en el camino correcto. El desafío está en confiar en esa sabiduría, incluso cuando el camino parece incierto, cuando el mundo te ofrece soluciones rápidas que parecen más atractivas. Pero recuerda lo que Isaías 55:9 nos dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La sabiduría de Dios no se ajusta a las lógicas humanas. Es más alta, más profunda, más extensa. Y cuando decides seguir su sabiduría, aunque no entiendas completamente el camino, verás cómo las puertas se abren ante ti y cómo las decisiones correctas comienzan a manifestarse con claridad. No solo se trata de tomar decisiones sabias en grandes momentos, sino también en lo cotidiano. En Colosenses 3:16 se nos llama a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La sabiduría divina también se expresa en cómo tratamos a los demás, cómo manejamos nuestras emociones y cómo nos comportamos en situaciones diarias. La palabra de Dios, al morar en nosotros, nos capacita para tener una perspectiva más clara, más pacífica, más sabia ante todo lo que enfrentamos. Cada vez que tomas una decisión guiada por la sabiduría divina, estás activando ese poder secreto que Dios ha depositado en ti, permitiendo que su voluntad se manifieste de manera tangible en tu vida. Uno de los aspectos más asombrosos de la sabiduría divina es que no solo guía nuestras decisiones, sino que también nos da paz en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer y tampoco es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. Es un fruto de la sabiduría divina. Una paz que nos sostiene incluso cuando las decisiones son difíciles, cuando los tiempos son inciertos y cuando parece que no hay respuesta clara. Esta paz proviene de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios y que, aunque no entendamos completamente el panorama, confiamos en que Él está guiando cada paso. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios, también experimentamos un cambio en nuestra percepción. Ya no vemos las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. La sabiduría divina nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias, de discernir el verdadero propósito de los desafíos y de encontrar soluciones que van más allá de lo que la mente humana podría haber imaginado. En Proverbios 4:7 se nos enseña que la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. La sabiduría de Dios es lo primero que debemos buscar, porque es a través de ella que comprendemos lo que realmente importa, lo que realmente nos llevará a cumplir su propósito en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de depender únicamente de nuestra lógica o de las opiniones de los demás cuando nos enfrentamos a decisiones importantes. Pero cuando te conectas con la sabiduría divina, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no eres limitado por lo que puedes entender o por lo que el mundo te dice. Ahora ves las situaciones a través de los ojos de Dios
y eso te da una ventaja sobrenatural. En Proverbios 8:11 se nos dice: porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todos los bienes que se puedan desear no son de compararse con ella. La sabiduría de Dios es más valiosa que cualquier riqueza material o éxito pasajero. Cuando tienes la sabiduría divina, tienes acceso a un recurso que trasciende lo terrenal y te permite vivir una vida alineada con la voluntad perfecta de Dios. Además, la sabiduría divina no solo se trata de tomar decisiones sabias, sino también de aprender a esperar pacientemente por la dirección de Dios. En Salmos 27:14 encontramos una exhortación que dice: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A veces, el poder secreto que Dios te ha dado no se manifiesta de inmediato en la forma que esperas. La sabiduría divina también implica saber esperar, saber confiar en que, aunque no veas la respuesta, Dios está trabajando en ti y a través de ti. La paciencia en la espera es un acto de fe, un acto de confianza en que su sabiduría siempre llega en el momento perfecto. La sabiduría divina también tiene un aspecto comunitario. En Proverbios 15:22 se nos recuerda: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El poder de la sabiduría de Dios se activa cuando la buscamos en comunidad, cuando compartimos nuestras decisiones con otros que también caminan en la fe. A través de la dirección de otros creyentes, somos capaces de ver más claramente lo que Dios tiene para nosotros. No estamos llamados a caminar en solitario, sino a buscar la sabiduría de Dios a través de la oración conjunta, el consejo sabio y la unidad en el cuerpo de Cristo. El poder secreto que Dios te dio se activa en cada decisión que tomas cuando te sometes a su sabiduría. Esa sabiduría no es solo para los grandes momentos, sino para cada paso de tu vida. No importa cuán pequeños o grandes sean los desafíos que enfrentas, la sabiduría divina te guiará. Y cuando eliges caminar en esa sabiduría, verás cómo las puertas se abren, cómo los caminos se enderezan y cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos. La sabiduría divina no solo transforma las decisiones que tomas, sino que transforma toda tu vida, llevándote a vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Uno de los mayores bloqueos que enfrentamos en nuestra vida espiritual es el rencor, la falta de perdón. Este es un poder oscuro que muchos cargan sin darse cuenta, un peso invisible que paraliza y priva de paz. La falta de perdón es uno de los principales obstáculos para activar el poder secreto que Dios ha puesto en ti. Si deseas vivir en la libertad total que Él te ofrece, debes liberar el perdón. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña con claridad: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está la clave. El perdón no solo afecta a quien lo recibe, sino que desbloquea la gracia de Dios sobre tu vida. El poder de perdonar no es algo fácil. La justicia humana nos lleva a pensar que quienes nos han hecho mal deben ser castigados, que no merecen el perdón, que no debe haber reconciliación sin justicia. Pero el perdón divino trasciende esas ideas limitadas. El perdón que Dios te ofrece no está condicionado por el merecimiento de la otra persona, sino por su gracia infinita. En Efesios 4:32 se nos instruye: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón es un reflejo de lo que hemos recibido, una gracia inmerecida. Y ese perdón no es solo para aquellos que nos han causado daño, sino también para nosotros mismos, para nuestras propias faltas y errores. Cuando eliges perdonar, estás liberando tu alma de la carga que te ha mantenido cautivo. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús
y le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él. Hasta 7. Y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este perdón no es una cifra literal, sino una actitud continua, una disposición constante a liberar a los demás de las deudas que nos deben. El poder de perdonar no es solo para restaurar relaciones con los demás, sino para restaurar nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Al no perdonar, te cierras a la gracia de Dios. El rencor es una prisión que te mantiene atado al pasado, a las heridas que otros te causaron. Y cuanto más te aferras a esas heridas, más difícil es experimentar la libertad que Dios te ofrece. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El rencor, la falta de perdón, actúa como una raíz de amargura que no solo te consume a ti, sino que también afecta a aquellos que te rodean. Esta amargura bloquea la manifestación del poder de Dios en tu vida, ya que impide que recibas su gracia y paz. El perdón es el antídoto para esta amargura. Cuando decides perdonar, liberas no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. El perdón también tiene un aspecto sanador. En Salmo 147:3 se nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las heridas emocionales causadas por la ofensa o el abuso son profundas y pueden perdurar durante años si no se enfrentan. Sin embargo, el perdón tiene el poder de sanar esas heridas, no porque las olvidemos o porque las circunstancias cambien, sino porque decidimos liberarnos del dolor que ellas nos causan. Al perdonar, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sanando esas heridas y restaurando nuestro corazón. El perdón también tiene un poder liberador que trasciende lo que podemos ver. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atados a las personas que nos han causado daño. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. Pero al perdonar, decidimos cortar esos lazos. En Colosenses 3:13 se nos insta a soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no es solo una acción física o emocional, es una decisión espiritual. Es decir, no voy a permitir que esta ofensa me controle más. Elijo soltarla y dejarla ir. Este acto de voluntad es lo que te libera. Dios te ha dado el poder para perdonar y al hacerlo, te liberas de las cadenas que te atan al pasado. Muchos creen que perdonar significa que tienen que justificar el mal que se les ha hecho o incluso permitir que la otra persona siga dañándolos. Pero el perdón no implica permitir que otros nos sigan hiriendo. Se trata de liberar la carga de la ofensa y dejar que Dios maneje la justicia. En Romanos 12:19 se nos recuerda: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no significa que pasemos por alto el mal, sino que confiamos en que Dios es el justo juez. Él se encargará de todo lo que se nos ha hecho. Al perdonar, entregamos esa carga a Dios y permitimos que su justicia, no nuestra ira, se haga presente. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Mateo 5:23-24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos enseña que el perdón y la reconciliación son tan importantes que incluso deben ser prioridad antes de nuestra adoración a Dios. Si no perdonamos, nuestra relación con Dios se ve obstaculizada. El perdón es la llave para abrir las puertas de la gracia y la bendición de Dios.
Si queremos experimentar todo el poder que Él tiene para ofrecernos, debemos primero aprender a perdonar. En la cruz, Jesús nos dio el ejemplo definitivo de perdón. Lucas 23:34 nos muestra a Jesús orando por aquellos que lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar del dolor, a pesar de la injusticia, Jesús eligió perdonar. Ese es el modelo perfecto que debemos seguir. El poder de perdonar no solo cambia las circunstancias, cambia nuestros corazones. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios, nos liberamos del peso de la amargura y al hacerlo, experimentamos la paz que solo Él puede dar. El perdón también abre la puerta para que experimentemos el amor de Dios de una manera más profunda. En 1 Juan 4:19 se nos recuerda que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al perdonar, reflejamos el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Él nos perdonó cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos en pecado, y nos ofreció su gracia. Al extender ese perdón a otros, estamos imitando ese amor y permitiendo que ese amor fluya libremente en nuestra vida. El poder secreto que Dios te dio se activa cuando decides vivir en ese amor, cuando tomas la decisión de perdonar como Él te ha perdonado. El perdón no es una emoción que surge naturalmente, sino una acción de obediencia que activa el poder transformador de Dios en tu vida. Es un acto de voluntad, una decisión de liberar a aquellos que te han ofendido y al mismo tiempo liberarte a ti mismo. El perdón es el paso necesario para que puedas avanzar en la vida, sin las cargas del pasado que te impiden experimentar la plenitud del poder que Dios ha destinado para ti. Cuando decides perdonar, experimentas una liberación completa, no solo del pasado, sino de todo lo que te impide vivir en el propósito divino que Dios ha preparado para ti. Y en ese momento, el poder secreto de Dios, que ya está dentro de ti, se activa, trayendo sanidad, paz y un futuro lleno de esperanza. Cuando Dios te dio el poder secreto, no te prometió una vida sin pruebas ni dificultades. La vida cristiana no está exenta de momentos difíciles, pero lo que Dios te ofrece es la fuerza y la gracia para perseverar, para mantenerte firme en medio de la tormenta. La perseverancia no es simplemente resistir los problemas, sino una manifestación del poder divino que ya mora en ti. Un poder que te fortalece cuando todo parece caótico. En Santiago 1:12 encontramos una promesa: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí no solo se habla de resistir, sino de recibir una recompensa, una bendición que viene de atravesar la prueba con fe y confianza en el propósito de Dios. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Este proceso es fundamental para comprender cómo el poder secreto de Dios se activa en nuestra vida. La perseverancia, lejos de ser un simple acto de aguantar, es un proceso divino en el que Dios nos moldea y nos prepara para lo que viene. La adversidad no es el final de nuestra historia, sino una parte integral de nuestro crecimiento. Dios usa las dificultades para fortalecer nuestro carácter, para pulir nuestra fe y para prepararnos para lo que Él ha preparado en el futuro. Si solo viviéramos en la calma, nunca aprenderíamos a depender completamente de su fuerza. La verdadera perseverancia proviene de saber que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue trabajando en nosotros. Perseverar no significa que no experimentemos dolor o que no sintamos el peso de la dificultad. Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, pidió a su Padre que, si era posible, apartara de él el cáliz del sufrimiento, pero aún así, en Mateo 26:39 oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús nos mostró que la perseverancia no es la ausencia de dolor, sino la disposición a seguir adelante, confiando en que, a pesar del sufrimiento,
el propósito de Dios prevalecerá. La fuerza que Jesús mostró en ese momento fue el poder divino operando en él, y esa misma fuerza está disponible para nosotros. La perseverancia es la capacidad de caminar en obediencia, incluso cuando el camino es incierto o difícil. La perseverancia también está conectada con la esperanza. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí el versículo nos enseña que la perseverancia no es una carga sin sentido, sino que nos lleva a un resultado glorioso: la promesa de Dios. En medio de la prueba, la esperanza es lo que nos mantiene firmes. Sabemos que, aunque las dificultades sean reales y a veces aplastantes, no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu para fortalecernos, para darnos la capacidad de continuar, y su promesa para darnos la seguridad de que todo lo que pase tiene un propósito divino. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de lo que significa perseverar en medio de las adversidades. En 2 Corintios 4, 8, 9 él expresa: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Esta es una declaración de poder. A pesar de las pruebas, Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Dios y por eso podía perseverar. El poder secreto que Dios te dio no es para evitar las dificultades, sino para darte la capacidad de superarlas, de levantarte cada vez que caes y de seguir adelante con más fuerza que antes. Cada vez que te enfrentas a una adversidad, hay una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida de una manera nueva. La perseverancia activa ese poder, porque al depender de Dios, nos acercamos más a su fuerza y aprendemos a caminar en su propósito. Cuando permanecemos firmes, cuando seguimos adelante a pesar de los obstáculos, estamos siendo transformados por su poder. En 1 Pedro 5:10 se nos dice: y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La perseverancia nos lleva a la perfección, nos fortalece y nos establece en la fe. Es el proceso de ser moldeados a la imagen de Cristo. Y es ese proceso el que nos prepara para todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Lo que muchos no entienden es que la perseverancia no es solo una respuesta pasiva ante el sufrimiento, sino una manifestación activa del poder de Dios. En Gálatas 6:9 se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí la perseverancia se convierte en una acción de fe, seguir adelante, no porque todo esté resuelto, sino porque creemos que en el tiempo de Dios veremos los frutos de nuestra fidelidad. Esta es la fe que activa el poder divino. Al perseverar, estamos declarando que confiamos en la promesa de Dios y que, aunque no veamos el resultado inmediatamente, sabemos que su voluntad se cumplirá. La perseverancia también se activa cuando comprendemos que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una de las promesas más poderosas que podemos abrazar. La perseverancia no depende de nuestra capacidad o resistencia personal, sino del poder que Cristo nos da. Él es nuestra fuerza en la debilidad, nuestra esperanza en medio de la desesperación. No estás solo en tus luchas. Dios te ha dado el poder necesario para perseverar, para continuar, para seguir adelante. La clave es reconocer que todo lo que hacemos, todo lo que enfrentamos, está hecho posible por Él. La perseverancia también nos prepara para las bendiciones que vienen después de la prueba. En Santiago 1:4 se nos dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. La perseverancia no solo te lleva a la victoria, sino que te prepara para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Cuando has perseverado en medio de la prueba, estás listo para recibir la bendición. Sin perseverancia, no podrías soportar las bendiciones que Dios tiene para ti. La prueba te fortalece, te moldea y te prepara para la gloria futura. El poder de la perseverancia no solo está en el proceso, sino en lo que Dios tiene preparado para ti al final del camino. Además, la perseverancia te da una perspectiva eterna. Cuando todo parece perder sentido, cuando las dificultades parecen ser demasiado grandes, recordar que tus pruebas tienen un propósito eterno cambia todo. 2 Corintios 4:17 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que experimentamos aquí no es el final. Lo que Dios está haciendo en nosotros tiene un propósito más grande, algo eterno. Esta perspectiva nos da la fuerza para seguir adelante, porque sabemos que nuestras dificultades no son comparables con la gloria que se revelará en el futuro. La perseverancia también es una prueba de nuestra fe. Hebreos 12:1 nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es fácil. El camino de la fe está lleno de obstáculos, pero cada paso que damos en perseverancia es una prueba de que creemos en las promesas de Dios, que confiamos en su plan y que sabemos que Él es fiel para cumplir lo que ha comenzado en nosotros. Al perseverar, estamos demostrando que nuestra fe está anclada en algo más grande que nosotros mismos, en el poder de Dios, en su fidelidad, en su amor incondicional. Así que al enfrentar las pruebas y dificultades de la vida, recuerda que no estás solo. El poder secreto de Dios está disponible para ti. Él te ha dado la capacidad de perseverar, de mantenerte firme, de seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve difícil. No importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuán profundo sea el dolor, Dios te ha dado el poder para levantarte, para seguir, para alcanzar la victoria. La perseverancia no es solo una respuesta a la dificultad, es una respuesta a la fe. Una fe que activa el poder de Dios en tu vida y te lleva a un futuro lleno de esperanza, propósito y gloria eterna. Hoy hemos explorado cómo Dios te dio un poder secreto, un poder que va más allá de lo que puedes imaginar, un poder que está esperando ser activado dentro de ti. Pero ¿cómo es posible que tantos no lo estén usando? ¿Cómo es que teniendo acceso a un poder tan grande, muchos siguen viviendo vidas limitadas, atrapados en la duda, el miedo y la desesperanza? La respuesta está en algo fundamental: la falta de revelación. No es que Dios no te lo haya dado, es que quizás aún no has entendido completamente lo que Él ha depositado en ti. Dios no te ha dado este poder para que lo pongas en una estantería, para que lo dejes guardado como un tesoro escondido. Este poder no está hecho para estar dormido dentro de ti. Está diseñado para ser liberado, para ser vivido, para ser compartido. Cada paso que tomas en fe, cada decisión que tomas alineada con la voluntad de Dios, cada momento en que eliges perdonar, te acerca a activar ese poder divino. Este poder no está reservado solo para unos pocos privilegiados. Es para ti, está dentro de ti y está esperando ser despertado. ¿No es acaso asombroso pensar que Dios, el creador del universo, ha decidido habitar en ti y que te ha otorgado una porción de su poder? Este no es un poder basado en tu habilidad humana, en tus recursos o en tus esfuerzos. Es un poder que fluye a través de ti por el simple hecho de ser su hijo, por el hecho de haber sido comprado con un precio tan alto, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese poder no depende de tu perfección, sino de su gracia, de su amor inquebrantable y de su voluntad para cumplir su propósito en tu vida.
Es importante recordar que este poder no se activa solo cuando las circunstancias son fáciles o cuando todo parece ir bien. En la adversidad, cuando todo parece desmoronarse, es cuando el poder de Dios puede mostrarse con mayor claridad. La vida cristiana no está diseñada para vivir en la comodidad. Es en los momentos de desafío donde ese poder se manifiesta más intensamente, transformando lo que parece imposible en una victoria. En tu debilidad, su poder se perfecciona. En tu lucha, su gloria se revela. Quizás te has estado sintiendo impotente, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de frustración, pero hoy te invito a mirar dentro de ti, a descubrir el poder que Dios ya ha puesto en tu corazón. Ese poder no es solo para hacer cosas extraordinarias, sino para vivir con propósito y paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando lo activas, no solo te das cuenta de lo que puedes hacer, sino también de lo que Dios puede hacer a través de ti. Es tiempo de dejar de vivir en la sombra de lo que podría haber sido. Dios te ha dado todo lo necesario para avanzar, para tomar el control de tu destino bajo su dirección y para caminar con confianza hacia el futuro. No esperes más para activar ese poder secreto que Él ya ha colocado dentro de ti. El momento es ahora. Es hora de caminar con la certeza de que Dios está contigo, de que su poder está operando en ti y a través de ti, y que nada es imposible para aquellos que creen. Hoy es el día en que puedes decidir vivir de acuerdo con el propósito divino que Dios tiene para ti. Al tomar ese paso de fe, de oración, de perdón, de sabiduría y perseverancia, activas el poder secreto que ha estado esperando ser desatado en tu vida. No permitas que el miedo, la duda o la inacción te sigan limitando. El poder de Dios está disponible para ti y está esperando ser liberado. ¿Estás listo para caminar en la plenitud de ese poder? Dios te ha dado todo lo que necesitas. Ahora es tu turno de usarlo.